Bienvenidos a Un beso en la taza. Soy Olga Paraíso y hoy hablaremos de las casas encantadas, lugares que parecen guardar secretos en cada rincón y cada sombra insinúa algo más. ¿Qué es lo que nos atrae de estos sitios? ¿Por qué nos fascinan las paredes llenas de ecos del pasado? Cierra los ojos por un momento. Imagina un corredor oscuro, el crujido de la madera bajo tus pies, un susurro que apenas puedes escuchar. Acompáñame hasta el final y te contaré mi propia experiencia personal con una de ellas. Una casa que, aunque no estaba abandonada, sí parecía contener algo más de lo que se veía a simple vista. Desde tiempos inmemoriales, las casas encantadas han sido un reflejo de nuestros miedos más profundos. El miedo a lo desconocido, a lo invisible, a lo que se oculta tras una puerta cerrada. Son el escenario perfecto para una imaginación desbordada como la mía. Pero, ¿por qué nos atraen tanto? Tal vez sea porque en el fondo todos hemos sentido alguna vez la inquietante sensación de que no estamos solos, de que una casa puede retener algo más que recuerdos. Las casas encantadas nos permiten explorar esa sensación desde la seguridad de la distancia, desde la página de un libro, de una historia o la pantalla de una película, sumergiéndonos en su atmósfera, pero siempre con la opción de salir. Algunas de estas casas, ya sean ficticias o reales, se han convertido en verdaderos iconos del terror. Piénsalo bien, cuántas historias han nacido en torno a estos lugares. Las casas encantadas han sido protagonistas de innumerables relatos a lo largo de la historia. Desde la inquietante La caída de la casa Asher, de Edgar Allan Poe, que por cierto pueden escuchar el audiolibro completo en el podcast de Historias para ser leídas. Si no lo han hecho ya, vayan corriendo porque es impresionante. Pasando también por la célebre Hill House, inmortalizada en la novela de Shirley Jackson, cuya adaptación en la pantalla ha dejado a más de uno sin aliento. Y como no, La cumbre escarlata, que hace poco vi en Netflix. En el cine hemos visto casas como la majestuosa pero aterradora residencia de Los Otros. ¡Qué buena película! O incluso la perturbadora casa del Resplandor, que no es solo un escenario, sino un personaje en sí mismo. Aterradora y, por cierto, una de mis películas de terror favoritas. Estas historias nos atrapan porque, en el fondo, todos sabemos que un hogar debería ser un refugio. Y por supuesto no podemos olvidar el edificio Dakota, sinónimo de horror, el edificio Bramford de La semilla del diablo, que por cierto también está en el podcast. El edificio Dakota se asoció con lo extravagante y lo misterioso, quizás por su arquitectura sombría y ornamentada, que parece sacada de una novela gótica. Pero lo que realmente le otorgó su reputación fue la acumulación de tragedias, rumores de actividad paranormal e historias inquietantes que surgieron con el paso de los años. Uno de los aspectos más escalofriantes del Dakota es que fue el lugar donde John Lennon, el famoso miembro de los Beatles, fue asesinado en 1980. Lennon vivía en el edificio y, según su esposa Yoko Ono, aseguraba haber visto una figura fantasmal rondando los pasillos de su apartamento. Irónicamente, después de su muerte, algunos residentes afirmaron haber visto su figura merodeando por el edificio, como si él mismo se hubiera convertido en parte de su leyenda espectral. Terrorífico, ¿no creen?
No todo queda en la ficción. Existen lugares en el mundo que han ganado fama por las experiencias inexplicables que allí se han vivido. Algunas de estas historias han perdurado durante siglos, alimentadas por testigos que afirman haber visto apariciones, sentido presencias o escuchado sonidos que desafían toda explicación. Stand up against the wall, so I can trace you with one fine line. We have become a home. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar una casa que, aunque no figuraba en ningún libro de leyendas, me dejó una impresión imborrable. Se encontraba en Cala Santanyí, en Mallorca, un lugar idílico de aguas cristalinas y acantilados majestuosos. Pero más allá de la belleza del entorno, allí, en medio del paisaje mediterráneo, se alzaba una enorme casa, un caserío que parecía sacado de otra época. Cuando crucé el umbral de la puerta, sentí una especie de quietud densa, como si el aire pesara más de lo normal. El interior era impresionante, salones amplios, techos altos, con vigas de madera oscura, paredes cubiertas de cuadros al óleo que parecían observarte desde su lugar con cierta melancolía. Recuerdo especialmente las habitaciones, cada una decorada con muebles antiguos perfectamente conservados. Las camas, que aún tenían sus colchas de encaje, tan bien cuidadas que parecía que alguien pudiera acostarse en cualquier momento. Las paredes estaban decoradas con tapices elegantes. Las ventanas enormes, vestidas con cortinas gruesas que dejaban filtrar una luz tenue, dorada, que hacía que todo adquiriera un aire de ensueño. En la cocina me detuve ante la vajilla antigua. Platos de porcelana fina, con intrincados dibujos florales dorados, cubiertos de plata, como si alguien se preparara para una cena que nunca llegó. Pero había algo más. A pesar de la belleza del lugar, una leve inquietud se aferraba a mí. La casa estaba viva de alguna manera, susurrando historias a través del leve tintineo de una lámpara colgante, del eco de mis pasos en los pasillos interminables. ¿Cuántas vidas habrán pasado por allí? ¿Cuántos secretos ocultaban esas paredes? Y además allí hemos pasado muy buenos momentos. Dormir allí varios días fue toda una experiencia, inolvidable y mágica. La recuerdo perfectamente. Nos fascinan las casas encantadas porque apelan a esa parte de nosotros que se siente atraída por lo desconocido. Queremos saber qué ocurrió dentro de sus muros, qué historias esconden, quién las habitó. Nos gusta imaginar que los objetos y los lugares pueden retener emociones, ecos de quienes estuvieron antes. Y quizás en el fondo todos queremos creer que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Que al igual que en los relatos góticos y en las viejas películas de terror, las casas pueden ser guardianes de secretos antiguos, de amores trágicos y de almas que aún buscan descanso. La próxima vez que entres en una casa antigua, presta atención a los detalles. Observa los objetos, escucha el crujir del suelo, siente el aire que te rodea. ¿Es solo imaginación o hay algo más? ¿Te atreverías a pasar una noche en una de ellas? Yo sí lo hice. Nos vemos muy pronto, aquí, en Un beso en la taza.